Hola amigos, seguimos con la segunda parte de las objeciones más comunes en el proceso penal. Recordemos nuevamente que al juez como director del proceso le corresponde, además de conducir y fijar las pautas de buen proceder para el normal decurso de las audiencias, intervenir cuando advierta o las partes lo pongan de presente circunstancias que afectan garantías fundamentales. En esta segunda parte de objeciones seguiremos con la número 11. Nominación de la objeción. Regla de la mejor evidencia. Explicación. Se aplica para el documento original que se debe ofrecer en evidencia. Si no es posible, se debe constar la razón de esa ausencia. 12. Pregunta compuesta. Explicación. Dos o más preguntas están combinadas en una sola. Incluye más de un hecho por pregunta. Se pregunta por varios hechos a la vez y puede ser confusa. En este caso, si no se desmenuza la información, se corre el riesgo que el abogado de la contraparte quite ritmo con estas intervenciones. 13. Objeción por tema general, narrativa o genérica. La explicación. Porque no se pregunta sobre hechos en concreto. Buscan una respuesta a modo de relato amplio e impreciso, abordando hechos impertinentes o no referidos al tema probatorio. La pregunta realmente abarca tanto que permitiría al testigo divagar y ofrecer prueba de referencia o alguna otra evidencia inadmisible. 14. Objeción porque el defensor o el fiscal es el que testifica. Explicación. La parte contraria hace una declaración y no una pregunta. 15. Objeción por ser prueba de referencia en la pregunta. Explicación. La contestación consistiría en prueba de referencia y no se ha fundamentado una de las excepciones legales. 16. Objeción por prueba de referencia en la contestación o falta de competencia del testigo. La explicación. La pregunta se hizo adecuadamente, pero el testigo contestó con prueba de referencia. Por supuesto, prueba de referencia inadmisible. La parte que objeta debe solicitar al juez que se elimine la contestación de la valoración. 17. Objeción porque se cita incorrectamente al testigo o se cita incorrectamente una evidencia o simplemente objeción por cita incorrecta. Explicación. La pregunta cita incorrectamente testimonio anterior de quien está declarando. 18. Objeción por pregunta técnica y el testigo no es perito. Explicación. El testigo ofrece un testimonio sobre hechos que percibió, pero no puede pedírsele que opine sobre temas que requieren conocimientos especiales, técnicos, artísticos o científicos. 19. Objeción por opinión o simplemente valorativa. Explicación. El testigo debe declarar sobre hechos sin emitir opiniones personales, salvo el testigo perito y el testigo experto. Se pregunta sobre aspectos técnicos, científicos o artistas a testigo lego. Es aquella situación en que se le pregunta al testigo por su parecer.
20. Objeción por pregunta especulativa o hipotética. Explicación. Se parte de hechos que no han ocurrido en el caso. Se incita al interrogado a suponer que los hechos ocurrieron de tal manera. El testigo supone hechos no ocurridos en la realidad. Se incita al declarante a presumir, imaginar, suponer, especular y emitir su particular opinión sobre hechos ficticios o irreales. Se pregunta sobre una hipótesis y no sobre un hecho determinado y concreto. Es aquella situación en la que se induce a que el testigo responda bajo presunciones y no sobre hechos. El testigo no sabe si un hecho es cierto o no, pero testifica sobre el mismo de todas formas. 21. Objeción por privilegio u objeción porque se refiere a materia privilegiada. Explicación. La contestación violaría un privilegio constitucional o legal. Aunque puede ser pertinente la pregunta, se debe excluir por ser materia confidencial, debido a secreto profesional, seguridad del Estado, etcétera, etcétera. 22. Que no responda o la respuesta excede la pregunta. Explicación. La contestación incluye testimonio que no fue solicitado por la pregunta. 23. Objeción para que no responda a la pregunta. Explicación. Cuando el testigo responde con información que no es relevante a la pregunta. Esto puede ser especialmente importante en el contrainterrogatorio cuando se está buscando contestaciones muy específicas con respuestas de sí o no. 24. Objeción porque la pregunta es tendenciosa. Explicación. Porque la pregunta implica afirmaciones que el testigo ha negado. Hasta aquí entonces la segunda parte de las objeciones más comunes o frecuentes en el proceso penal, en el juicio oral y público. En la próxima entrega, que será la tercera, será la última parte de las objeciones. Muchas gracias. Hasta pronto.